y os damos las gracias a todos los que estáis aquí en este día, encarnados y desencarnados, naturalmente, por el tiempo que vais a dedicar en acompañarnos. Pero hoy es un día muy especial. Hoy es un día en el cual recibimos pues, a Alejandro Parra, que viene expresamente desde Argentina, desde Buenos Aires, para estar con nosotros en este día. En el mes de octubre pues, nos envió un correo solicitando su presencia en esta casa, lo cual pues, nos llenó lógicamente de honor, el que una persona como él pues, se hubiese fijado en esta asociación que, como bien sabéis, llevamos trabajando durante muchos años, y a lo largo de todo el año pues damos aproximadamente como unas 45, 46 conferencias distintas. Y esto es algo que hemos de considerar, que una persona de tan lejos de nuestro amado Buenos Aires, pues que esté aquí. La mayoría de los que estamos aquí tenemos familias argentinas, así que bienvenidos. Bueno, pues tenemos el currículum que vamos indudablemente a sintetizar, porque si tuviésemos que leer extensamente y con detenimiento el currículum de Alejandro Parra, nos habríamos consumido el tiempo de esta tarde. Imaginaos la cantidad de trabajos, la cantidad de reconocimientos que Alejandro tiene a lo largo de su carrera. Bueno, tenemos que decir primero pues que es psicólogo, doctor en psicología y psicoterapeuta privadamente. Es profesor graduado en psicología por la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires. Él colabora habitualmente en los programas de radio, de televisión, escribe para la prensa y durante 15 años, desde 1990 a 2004, pues fue editor de la revista argentina de Psicología Paranormal y desde el 2006 hasta ahora del boletín electrónico SHIP. Desde 1993 es presidente de la Asociación Civil Instituto de Psicología Paranormal y la Agencia Latinoamericana de Información, de SIP. Colabora en las revistas Año Cero, en la revista Más Allá, que todo el mundo sabemos, y ha sido organizador de 3 congresos internacionales de parapsicología en Buenos Aires. Es miembro de una docena de asociaciones internacionales. Es autor de 12 libros, entre ellos los que nos ha traído, nos va a dejar ahí, para que si alguna de las personas que está interesado en ello pues lo pueda adquirir. Ha venido cargado para hacernos ese favor. Y entre ellos, entre los libros, pues destaca uno que le dieron pues un premio especial, que es Ojos Invisibles. ¿Es así, Alejandro? Muy bien. Ha publicado más de 250 artículos en revistas, en periódicos, en boletines, relacionados siempre con el tema de la parapsicología, de lo cual es un gran maestro. Y lo demostró ayer en la conferencia que estuvo en el centro donde estuvo actuando ayer. Bueno, y ha sido invitado a disertar, es decir, a hablar en varios institutos y centros de investigación, dictando talleres, dictando, lógicamente, con todo lo relacionado con el conocimiento, y ha visitado, pues, entre otra serie de cosas, pues ciertos países que son amigos nuestros, que son como es Sao Paulo, por ejemplo, ha estado en Lima, ha estado también en Curitiba, ha estado también en Bucarest. Es decir, como vemos, y hemos dicho su currículum a grandes rasgos, Alejandro es un hombre muy reconocido a nivel internacional y sobre todo por su gran conocimiento. Tenemos la gran suerte, entrecomillado, la gran suerte, aunque yo pienso que no existe la suerte, pero bueno, de tenerle hoy entre nosotros, y queremos recibirle primero con nuestro agradecimiento públicamente por estar aquí en este día, y después pues todos nosotros le queremos recibir con mucho cariño, con un aplauso. Cuando usted quiera. Bueno, ante todo es un placer estar aquí en España, particularmente en Madrid. Ante todo, bueno, quiero agradecer, por supuesto, la gentileza que la Asociación de Espíritas de Madrid ha tenido para conmigo. Es una ocasión, por otra parte, doblemente especial, porque debo confesar que es la primera vez en mi carrera profesional que dicto una conferencia en una asociación espírita, en este caso en Madrid, porque en la Argentina, aunque tenemos muy buenos vínculos con muchas sociedades espíritas,
en Buenos Aires y de hecho he sido amigo de un grande que es el médium argentino Juan Antonio Durante, que ha visitado aquí varias veces. Hemos tenido una fraternal vínculo y relación, pero nunca se ha dado la posibilidad de dictar conferencias, excepto encuentros ocasionales en muchas sociedades espíritas. En primer lugar, creo que... Apreté algo aquí. ¿Qué pasó? Fede, a ver si la arreglas. Yo no toco nada. Ahí está. Ah, perfecto. Fantástico. Y les comentaba que, bueno, en principio es un grato honor tener esta posibilidad. Y para colocar solamente un par de cuestiones en antecedente respecto al tipo de trabajo, de investigación que hacemos, aunque no sé cómo es el vínculo entre la parapsicología y el espiritismo en España, sin embargo, en la Argentina, lamentablemente, durante décadas, muchos de los pioneros de la parapsicología argentina no fueron muy amistosos con las asociaciones espíritas. Incluso en la Argentina ha habido una larga tradición, lamentable, por cierto, a pesar de que hemos ahora, ya desde hace varios años, tratado de cambiar esa situación, de que muchos psiquiatras argentinos consideraban las prácticas mediúmnicas como prácticas psicopatológicas, ¿sí? Incluso en determinados momentos se llegó a extender un certificado de salud pública a los médiums alrededor de la década del 50, ¿sí? De modo tal que, vamos a decirlo de algún modo, el vínculo entre los espíritas argentinos y los parapsicólogos nunca fue un vínculo amistoso en términos generales, aunque por lo general siempre hubo un recíproco respeto. Para mí, por supuesto, entonces es un gran... Aunque estas diferencias ya han sido solucionadas en buena medida, actualmente, por lo menos yo no he tenido ningún tipo de dificultad para ingresar a grupos espíritas. Ustedes saben que el espiritismo argentino se divide en dos grandes líneas. El espiritismo kardeciano, que comparten aquí, y una organización muy popular y conocida, que seguramente aquí en España también tiene filiales y asociaciones, que es la Escuela Científica Basilio, que seguramente algunos de ustedes conocen. Y por supuesto la Escuela Basilio es extremadamente popular y muy conocida, mucho más que la orientación kardeciana. A lo largo de mi vida, de hecho, yo he tenido la posibilidad de incursionar en numerosos institutos espíritas, de enseñanza espírita, de parte de los pioneros, ya viejitos por supuesto, que fueron en la Argentina grandes maestros míos también, con quienes compartíamos conferencias y presentaciones, como el doctor Quintanz y bueno, tantos otros, que seguramente algunos de ustedes quizá también conozcan. Y también he tenido la posibilidad de entrevistar a numerosos médiums, visitar Brasil, visitar muchos centros espíritas, de hecho algunos médiums famosos brasileños, como por supuesto Divaldo Pereira Franco, y otros tantos, José Medrado, y muchos otros, han visitado Argentina mostrando sus habilidades mediúmnicas, como la pintura, y la escritura, y así también. El motivo por el cual tuvimos la afortunada coincidencia de presentar este material que yo les voy a mostrar tiene que ver con un trabajo de investigación que hemos hecho durante muchos años, no solamente con médiums espíritas, sino también con psíquicos, con sanadores, y en términos generales el tipo de trabajo que hemos llevado a cabo nosotros en la Argentina está basado en la investigación, gracias afortunadamente a la cooperación de médiums, psíquicos, videntes, sanadores, radiestesistas, todas personas a quienes nosotros hemos calificado de alguna manera, para colocarle un nombre, como sensitivos, ¿sí? O sea, tanto los médiums como los psíquicos, como los sanadores, como los radiestesistas y muchas prácticas relacionadas con el trabajo energético, sea o no espiritual, tiene que ver justamente con esta habilidad, condición, don, capacidad psíquica que nos permite interactuar con otros a un nivel mucho más profundo, más ultrasensorial. Y esto es un poco el trabajo que hemos hecho a lo largo de los últimos años, el trabajo de la sensibilidad psíquica, poniendo particular énfasis a un tipo de habilidad
que se conoce bajo el nombre de psicometría. Posiblemente para muchos médiums espíritas, y de hecho en la obra de Allan Kardec, en el libro de los médiums, aparece una clasificación particular de médiums acerca de la cual no se ha investigado muy en profundidad, y de hecho tanto nuestro trabajo como el que se ha hecho en otros países ha prestado mucha atención ya no solamente a la mediumnidad de incorporación, que practican casi todos los grupos espíritas en todo el mundo, sino también a una condición que muchos médiums han desarrollado, y no solamente médiums, sino también particularmente psíquicos, con quienes yo sí he tenido mucho contacto y muchos de nuestros trabajos han estado en esa línea, en esa orientación, en función de la cual al psíquico o al médium se le entrega un objeto de uso cotidiano, un peine, un reloj, una lapicera o cualquier objeto de uso personal, pero que sea un objeto que particularmente esté en contacto físico con su propio dueño, no un objeto que esté de adorno, o a veces eventualmente una fotografía u otros tipos de objetos o materiales, a quienes se les entrega al médium o al psíquico. Y en esta práctica mediúmnica, el psíquico o el médium, indistintamente, en contacto con ese objeto, comienza a experimentar impresiones mentales, sensaciones, emociones, y de alguna manera entra en lo que nosotros llamamos una sintonía psíquica con el objeto de capturar información de este objeto y poder, digamos, expresar lo que llamamos una lectura psíquica. Esta lectura tiene que ver con imágenes o sensaciones, ahora vamos a ver en una pormenorizada clasificación de cuáles son estas principales características de sensibilidad psíquica, gracias a las cuales tanto el médium como el psíquico se ponen en contacto con su consultante, y en muchas ocasiones hay coincidencias extremadamente significativas. La psicometría ha sido exitosamente utilizada en muchos ámbitos, particularmente, por ejemplo, en el ámbito policial, lo que llamamos comúnmente detectives psíquicos, que son, o como se conoce en otros ámbitos, el sentido azul, el blue sense, ¿no? Le llaman los americanos, que es la habilidad a través de la cual se le entrega, por ejemplo, el cuchillo con el que se cometió un crimen, o un arma, o cualquier otro objeto de uso de parte de la víctima, y el psíquico tiene la posibilidad de recrear no solamente la escena del crimen, sino incluso localizar al individuo que cometió ese crimen o el asalto, de modo que en algún punto este sistema de detección psíquico representa una fuente de conocimientos virtualmente ignorada en muchos ámbitos, a veces lamentablemente manipulada, tergiversada, por charlatanes. En Argentina, ustedes saben, utilizamos la expresión el chanta, ¿no? O sea, el individuo que utiliza este tipo de herramientas con el objeto de engañar a sus semejantes. De modo que, en virtud de este tipo de condiciones de trabajo, nosotros decidimos emprender un proyecto de investigación subsidiado en nuestro instituto, de modo de trabajar durante muchos años, en este caso fueron aproximadamente unos 6 años, de trabajo ininterrumpido a través de talleres, a través de diferentes entrevistas con psíquicos, médiums y otros practicantes, que nos dieron la pauta de que claramente algunos seres humanos tienen esta singular forma de captación psíquica o extrasensorial o sensibilidad que los coloca no en un orden ni superior ni inferior, sino que les da una categoría singular en cuanto a su modo de conectarse con otras personas. Incluso hasta hemos llegado a elaborar lo que llamamos un perfil del individuo sensitivo, un perfil psicológico del sensitivo, sobre todo para evitar la estigmatización, la psicopatología, el creer que la persona que tiene estas condiciones o estas virtudes, así como el médium, es un individuo que es propenso a la psicosis, o que está al borde de un cuadro psicótico, o que padece algún tipo de trastorno mental. Y este intento de lo que nosotros llamamos, sobre todo en psicología y en psicoterapia, despatologizar la mediumnidad, o sea, evitar que el médium sea considerado un individuo que padece un trastorno mental, nos ha ayudado mucho en una recíproca cooperación entre las comunidades espíritas argentinas y de otros grupos también, y nosotros, como psicólogos e investigadores, incluso para llevar a médiums a nuestra propia universidad, cosa que hemos hecho en alguna ocasión, para que los estudiantes de psicología tengan la posibilidad de interactuar con personas, vamos a decir, especiales en cuanto a estas condiciones, y nos ha sorprendido mucho la devolución que los estudiantes nos han hecho, porque algunos recordaban a sus abuelos o tíos o parientes que también
tenían estas capacidades o que participaban en cultos espíritas y así. De modo que, un poco a modo de síntesis, la idea de esta presentación es mostrarles algunos de estos trabajos que hemos hecho en el ámbito de la investigación, que es típica de la parapsicología, pero que nos permite también incluir e integrar sobre todo a practicantes, sobre todo de las prácticas psíquicas, de la mediumnidad, de la sanación energética y de otros ámbitos, y entonces poder limar asperezas y que esto pueda ser de utilidad para todos nosotros, y particularmente, como muy bien me dijo un médium espírita argentino, para elevar nuestro propio espíritu y para tener un contacto o tener la capacidad de sintonizar mucho mejor con el mundo espiritual, ¿verdad? Bien, vamos a nuestra primera presentación. En términos generales, esta presentación ha sido diseñada sobre todo para personas que quizá no tienen demasiado conocimiento, de modo que posiblemente algunos aspectos de lo que vamos a presentar pequen de cierta ingenuidad y sean de público conocimiento, pero de todas maneras me interesa esta opción que tenemos para poder examinar este tipo de experiencias. Uno de los temas que nos ha interesado muchísimo a lo largo de estos últimos años, muy pocos, hasta el presente, es investigar la biografía de nuestros médiums, o sea, cómo sus familias, cómo sus padres, cómo su grupo social primario, sus vecinos, sus amigos, comenzaron a observar que estas personas no son diferentes del resto, sino que por el contrario pueden ser personas que tengan este don o esta capacidad o esta condición mediúmnica en particular, o psíquica, y a estos a quienes llamamos psíquicos o videntes. Por supuesto, yo he conocido tanto en Buenos Aires como en Montevideo, Uruguay, a muchos videntes, uno de ellos que me presenta esta experiencia sumamente interesante y que dice lo siguiente. Él nos relata en su historia de vida que cuando se estaba preparando para sus exámenes de fin de año, lo voy a leer literalmente porque es muy interesante su experiencia, se estaba preparando para exámenes de fin de año con otros compañeros, Marcelo, este psíquico, muy conocido ahora en el Uruguay, intentó concentrarse en el día, hora y lugar donde iba a tener el examen de literatura y para su sorpresa vio, entre comillas, el local, a sus compañeros y al pizarrón donde apareció escrito espontáneamente un tema de 3 preguntas. Tomé nota de ello y cuando volvieron mis compañeros para seguir estudiando, les dije que qué preguntas iban a tomar. Todos preparamos ese tema tal como yo había dicho. El día del examen nos tocó ese mismo y literalmente las mismas 3 preguntas que les había dicho a mis compañeros. Nos miramos y empezamos a reír. Al principio me pareció una broma. Hoy reconozco que estas percepciones se asemejan mucho a un camino hecho de piezas de un puzzle, de un rompecabezas, como si alguien las fuera colocando y uno tuviera que armar la estructura. Fíjense qué interesante, es una típica experiencia que podemos calificar como una experiencia premonitoria, en donde él simplemente cerró sus ojos y tuvo esta visión espontánea, pero es sobre todo interesante la explicación que él mismo da a su propia experiencia, o sea, cómo él, en lugar de atemorizarse frente a la capacidad de tener esta percepción, o a ser objeto del ridículo de sus compañeros, sin embargo, un análisis de su propia experiencia le permite conceptualizar esta como una forma de percepción hecha de diferentes piezas, fragmentada, que es típico en este tipo de percepciones, en donde el psíquico o el vidente no capta el 100% de la información correcta, sino que esta información aparece fragmentada, aparece simbolizada, de una manera muy similar a como ocurre en los sueños, que luego tienen que ser objeto de interpretación. De modo que el trabajo del psíquico o el del medium muchas veces, cuando tiene este tipo de percepciones, es evaluar cómo cómo evitar que estas interpretaciones estén sesgadas por sus propias emociones, por sus propios pensamientos, sus propias ideologías o creencias. Vamos a la segunda experiencia. Esta es muy interesante, es de Alicia. Alicia había pasado por una intervención quirúrgica en su mano derecha. Su vecino, nos cuenta ella, la había ayudado amablemente en el posoperatorio de su mano, ya que trabajaba como terapeuta y rehabilitador. Ella dice que era un hombre muy noble y servicial, y una mañana nos encontró y me saludó.
Ella relata que en ese momento vi espontáneamente una luz blanca fosforescente, una neblina muy suave, como una nube de vapor que lo rodeaba casi por completo a la altura de la cabeza. Su cabeza no se veía nítidamente por la leve espesura de la neblina. Inmediatamente tuve una sensación de tristeza infinita, una profunda e indescriptible pesar en el pecho. Ese mismo día por la tarde, su vecino tuvo un accidente doméstico fatal. Había muerto por electrocución mientras caminaba descalzo por su casa. Fíjense que si tuviéramos que calificar esta experiencia en particular que ella tuvo, entre muchas otras, esta fue una experiencia que particularmente la marcó como el inicio de una forma de sensibilidad que además estuvo asociada claramente por dos factores que son interesantes. El primero es que es una experiencia típicamente premonitoria, ella pudo premonizar, digamos, o pudo predecir este accidente, bajo la forma de la percepción de una imagen que se asemejaba a un aura que rodeaba el cuerpo de esta persona y una emoción que la embargó. Esto es muy interesante de cómo funciona esta sensibilidad psíquica, porque parte de nuestro trabajo consistió en hacer una pormenorizada clasificación de las experiencias de psíquicos, médiums y videntes respecto a cuáles son las principales formas a través de las cuales sus propios filtros sensoriales construían la experiencia, así como tantas otras personas tienen experiencias premonitorias, sueños, intuiciones, etc. En su caso, su experiencia premonitoria estuvo traducida bajo la forma de la visión de un aura y la sensación, o al menos la emoción intensa de una sensación de tristeza asociada con la muerte de su vecino. ¿Sí? Continuamos con la tercera experiencia. La primera quizá bastante feliz por haber obtenido una buena calificación en los exámenes, pero estas dos últimas mucho más perturbadoras. Un psíquico, un conocido psíquico argentino, a quien investigamos, durante muchos años tuvo a lo largo de toda su vida muchas experiencias. Cuando era adolescente, él nos relataba, mucho antes de convertirse en psíquico y a trabajar en esta área, nos relata la siguiente experiencia, como parte de su propia biografía, como parte de su propia historia personal. Dice, hace muchos años, la hermana menor de Carlos, que es el psíquico a quien nos referimos, tenía una amiga que vivía en la provincia de Buenos Aires, a quien fueron a visitar. Era una niña de 10 años que tocaba el arpa. Cuando estábamos en su casa, de repente, mientras ella estaba tocando, la vio toda mojada. Su rostro se había transformado en un color violáceo o morado. Eso me sorprendió, ¿no? Sentí sorpresa. Me pregunté, ¿qué estoy viendo? ¿Qué cosa extraña? Al momento volví a ver la violácea y esta vez el agua se venía hacia mis pies. Creí que se trataba del efecto del cansancio de ese día o el efecto de la música. Pero no dejó de inquietarme. 10 días después supe que la niña había muerto ahogada en una pileta. ¿No? Fíjense, nuevamente tenemos acá, en este tercer caso, nuevamente una premonición, en función de la cual él, de alguna manera, experimentó la visión de lo que le ocurriría a la niña unos días más tarde. ¿Cuáles son las principales formas a través de las cuales estas manifestaciones psíquicas tienen lugar? En primer lugar, tenemos que comprender que el inicio de la investigación parapsicológica, en buena medida, fue gracias al espiritismo moderno. O sea, el espiritismo kardeciano contribuyó en gran medida a los primeros trabajos de la investigación parapsicológica a finales del siglo XIX, de la mano de tres figuras británicas muy famosas, Edmund Gurney, Frederick Myers y Frank Podmore, que escribieron una obra que se convirtió en un gran clásico, lamentablemente nunca traducida al español, que se llamó Phantoms of Living, o sea, el fantasma de los vivos, cuya traducción al francés es conocida bajo el censo de alucinaciones. En esta obra, estos tres autores recopilan alrededor de 5.000 casos en un censo llevado a cabo en la Inglaterra victoriana, en función de la cual el 10% de estas 5.000 personas habían tenido alguna vez en su vida, alrededor de unas 500, 600 personas, habían tenido al menos una vez en su vida algún tipo de experiencia que podríamos calificar como alucinación, pero no una alucinación patológica, sino una capacidad de percibir algo más allá del nivel de los sentidos. Esto es lo que en los años 30 un célebre biólogo americano instaló como un método de investigación que
hasta el día de hoy continúa vigente, que es la investigación de la percepción extrasensorial, que se manifiesta bajo 3 modalidades muy particulares y que pueden ser claramente distinguibles entre sí. La primera de las cuales, la más común de ellas, es la que se refiere al fenómeno telepático. La palabra telepatía, hoy conocida más popularmente bajo el nombre de percepción extrasensorial, es una forma, una primera y posiblemente la más común y básica de todas las formas de percepción extrasensorial, en función de lo cual, como su término lo indica, tele indica distancia y patía proviene del griego patos, ¿no? Que a diferencia de caminos también puede significar afectividad, emoción. Y justamente una de las características de la experiencia extrasensorial posiblemente más común de todas que alguna vez nosotros quizá hayamos tenido una vez en nuestra vida, tiene que ver con la comunicación extrasensorial, en particular la telepatía. Esta forma de telepatía claramente se produce cuando el agente emisor observa una fotografía o simplemente pasa por una situación emocionalmente muy intensa, como por ejemplo un accidente automovilístico o cualquier otra situación de fuerte carga emocional, y bajo condiciones en particular puede transmitir el contenido de información al quien se supone es el receptor de esa información. Este tipo de fenómenos, por supuesto, lo hemos escuchado miles, millones de veces posiblemente, en situaciones en las cuales entre amigos, entre personas que tienen un vínculo afectivo muy fuerte, efectivamente se repite con determinada frecuencia. El Dr. Rhine, ya en los años 30, hoy ya son piezas de museo, diseñó una serie de barajas, de naipes, bajo el nombre de Carta Zener, por su creador y su diseñador, un psicólogo colega llamado Carl Zener, que justamente a partir de entonces comenzaron a diseñarse un sinnúmero de experimentos en la Universidad de Duke, en Durham, en Carolina del Norte, y hoy día tenemos procedimientos afortunadamente mucho más confiables, como las técnicas Ganfeld y otros procedimientos similares, que utilizan básicamente el mismo criterio para evaluar la calidad y la frecuencia con que estas experiencias se presentan. La mayoría de estos fenómenos, claramente, como todos muy bien sabemos, son fenómenos que se presentan en forma totalmente involuntaria, inconsciente, espontánea, y su condición natural de presentación, naturalmente, es sumamente intenso cuando se presenta bajo estas condiciones espontáneas, a pesar de que muchas personas, por otra parte, experimentan durante el día muchas situaciones emocionales y sin embargo no se produce el fenómeno telepático en forma consistente y regular. De modo que desde el punto de vista parapsicológico es muy interesante tener presente que estos fenómenos se caracterizan particularmente por su falta de repetibilidad, su erraticidad, el modo espontáneo y a veces hasta caótico en el que se presentan estos fenómenos. Una segunda modalidad, aquí tenemos la definición clásica del fenómeno extrasensorial, en este caso la telepatía, la comunicación mente a mente, cuya característica más controvertida involucra la capacidad de comunicación sin que medie ningún otro sentido físico conocido. De hecho, la mayoría de los experimentos extrasensoriales basados en la telepatía exigen que tanto el agente como el percipiente, el emisor y el receptor, se encuentren a suficiente distancia para evitar cualquier tipo de sesgo sensorial. Una segunda modalidad de percepción extrasensorial es la que llamamos clarividencia, una expresión que actualmente está está prácticamente en desuso, para utilizar una expresión, un neologismo nuevo, clarividencia proviene del francés clairvoyance, y los americanos en los años 70 comenzaron a utilizar una expresión nueva que es remote viewing, cuya traducción al español sería visión remota. Con este tipo de experimentos, por ejemplo, los Estados Unidos durante 20 años, entre 1976 y 1996, invirtieron $20 millones en un proyecto conocido bajo el nombre de Stargate. Y el año pasado, la editorial McFarland publicó la desclasificación en una colección de 5 tomos de todos los experimentos llevados a cabo, por lo menos los experimentos que son publicables, naturalmente, los otros permanecen bajo secreto de Estado, en los cuales se ha desclasificado la mayor parte de los ensayos experimentales llevados a cabo por los oficiales de la Fuerza de Defensa de los Estados Unidos, basados justamente en la adivinación extrasensorial de coordenadas geográficas, gracias a las cuales, entre otros,
John McGonigal, fue premiado a principios de la década del 90, durante el periodo de la Guerra del Golfo, por haber localizado, gracias a la visión remota, 14 bases iraquíes enemigas de los Estados Unidos. De modo que, evidentemente, la inversión en este proyecto, sin duda alguna, fue de un enorme valor para la defensa y, de hecho, es normalmente utilizado. ¿Cuál es la principal característica del fenómeno de visión remota, a diferencia de la telepatía? ¿Y cuál es la distinción técnica? La distinción técnica es que la telepatía, en tanto es la comunicación entre dos seres vivos, la visión remota o clarividencia es la percepción pasiva, extrasensorial, de una situación distante, carente de un agente transmisor, directamente al cerebro o a la mente de la persona que es receptora de la información, de modo tal que en este caso no hay un agente transmisor, sino que simplemente la información es capturada a través de esta forma de visión remota, como si de alguna manera el agente pasivo pudiera recoger esa información y traerla como contenido de conciencia. De modo que la percepción de este evento se materializa en el aparato psíquico o en la mente del percipiente a través de esta forma o esta modalidad que llamamos visión remota. Finalmente, esta, bueno, por supuesto es la definición de clarividencia. Finalmente, la tercera dinámica de esta forma de percepción extrasensorial es la que nosotros conocemos bajo el nombre de precognición, también conocido como premonición, aunque hay algunas diferencias técnicas entre las premoniciones y las precogniciones que ahora vamos a explicar. La precognición es el fenómeno por el cual el psíquico o las personas que han tenido experiencias de esta naturaleza tienen la habilidad de anticiparse, por supuesto por fuera de toda inferencia racional, deducción, sesgo sensorial, etc., a un evento futuro totalmente aleatorio que es captado por el individuo, ya no en función de una barrera espacial, sino en este caso de una barrera temporal, como si de alguna manera el sujeto fuera capaz de capturar esta información en un salto temporal y poder percibir el futuro, o en todo caso poder percibir las causas antes de los efectos. Esto es un fenómeno que recién en los últimos 20 años la física ha denominado bajo el nombre de efecto de retrocausalidad, o sea, la habilidad de ciertas partículas atómicas de adelantarse en forma temporal y entonces poder que el individuo tenga la posibilidad de percibir eventos futuros. Hay una larga serie de experimentos que ya desde la década de mediados de los 90 hasta la fecha se han tratado de instrumentar, basados en lo que nosotros llamamos pre-feeling effect, o sea, el efecto del presentimiento, que consiste justamente en conectar a un individuo a las yemas de los dedos de un dispositivo de medición psicofisiológica de 6 canales, de modo de poder capturar presión sanguínea, ritmo cardíaco, pulsación, respiración, etc., frente a la presentación de una serie de imágenes calmas e intensas en forma aleatoria. El individuo, cuando observa las imágenes, por supuesto, reacciona fisiológicamente frente a cada una de ellas. Lo sorprendente es que incluso 1,5 segundos a 1 segundo antes de la presentación de las imágenes emocionalmente intensas, el individuo ya tiene una prereacción, que cuando se compara con las imágenes emocionalmente intensas, la diferencia entre las intensas y las calmas muestran una diferencia estadísticamente significativa a favor de las imágenes intensas, de modo que todos nosotros estamos dotados de alguna manera, de alguna capacidad, pero muy pequeña y casi no llega a la conciencia, de anticiparnos a un evento futuro, y a esto es lo que nosotros llamamos por lo general el efecto de anticipación, el pre-feeling, o más conocido como el presentimiento. La diferencia entre un presentimiento y una precognición es que el presentimiento es la habilidad, en todo caso, el presentimiento es la experiencia espontánea de anticiparse un evento futuro, a pesar de que no sabemos exactamente qué va a pasar. Por lo general, la experiencia más común es cuando el individuo experimenta una sensación de malestar inusual, sabiendo que algo va a pasar y luego recibe una llamada telefónica o se entera de una noticia que luego lo afecta y que confirma el presentimiento que estaba experimentando. Por el contrario, la precognición es la información exacta que el individuo percibe, por lo general en forma visual o auditiva o bajo alguna modalidad, en donde el individuo sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir.
Por eso se llama justamente precognición, anticiparse al evento, pero con el conocimiento de cuál es el evento que va a ocurrir. Es como si, por ejemplo, me levantara una mañana con un sueño en el que veo a un niño rubio que sale por su casa y es atropellado por un auto patente terminado en 06. Y cuando yo salgo de mi casa, voy a mi trabajo y encuentro a un niño tirado, sangrando, atropellado por un auto, patente terminada en 06. ¿Sí? O sea, esto sería típicamente lo que llamamos una experiencia precognitiva en sueños, ¿sí? A pesar de que las premoniciones se pueden manifestar de muy diversas maneras. Vamos luego a ver algunos ejemplos y casos clásicos. Ahora bien, ¿cómo podemos? Uno de los grandes problemas que en general en parapsicología y en otras disciplinas se ha venido intentando resolver o explicar es cuáles son las explicaciones que tenemos para estos fenómenos. Hemos discutido con colegas españoles desde ayer y hoy incluso que en buena medida las experiencias extrasensoriales y sobre todo casi todos los fenómenos parapsicológicos tienen al menos dos grandes dificultades en términos de la forma en que tienen de manifestarse. El primero es que son totalmente espontáneos y no hay una manera de reproducirlos bajo formas experimentales. Y en segundo lugar, que aun cuando los podamos reproducir bajo condiciones experimentales, no cumplimos con la segunda condición, que es la replicabilidad, o sea, intentar repetir el experimento bajo las mismas situaciones. De modo que lo que nosotros llamamos este fenómeno extrasensorial, cuya dinámica es la telepatía, la visión remota o clarividencia y la premonición, se manifiestan bajo un mecanismo todavía bastante incomprendido desde el punto de vista científico, cuya mejor explicación es lo que nosotros llamamos la hipótesis psi, o sea, un constructo, en todo caso un inobservable, en función del cual, además de nuestros sentidos físicos, nuestras emociones, todas las propiedades y los atributos de nuestra mente, también nuestra mente tiene la posibilidad o la habilidad de expandirse más allá de los límites de la piel. Por supuesto, desde el punto de vista espírita y para muchos parapsicólogos, esta condición que llamamos el fenómeno psi puede ser también interpretado como la condición del espíritu. Y en realidad, a pesar de que muchos parapsicólogos están en desacuerdo con esta opinión, a mí en lo personal, desde todo punto de vista, no me resulta en absoluto, no me genera ningún conflicto teórico, sobre todo porque lo que para el Dr. Rhine y muchos de quienes trabajamos su modelo, este tipo de fenómenos corresponde a lo que nosotros llamamos la naturaleza no física de la mente. La definición que utilizamos, naturaleza no física de la mente, involucra una definición negativa, en tanto que para muchos espíritas la naturaleza no física de la mente no es otra cosa que la naturaleza espiritual, lo cual, hablar de la naturaleza espiritual del ser humano es proponer una interpretación positiva, o sea, proponer una interpretación en función de una condición natural de la espiritualidad humana. De modo que para mí no me genera demasiado conflicto, porque es un conflicto en todo caso más de corte teórico que de carácter técnico. Sin embargo, lo interesante es que este fenómeno psi es un inobservable, como el espíritu también es un inobservable. Uno lo puede observar a través de la manifestación de un medium, a través de la manifestación del arte o de muchas otras formas de manifestación. Pero en este caso, el fenómeno psi es un inobservable que nos permite obtener información acerca de lo que ocurre en el mundo externo e incluso influir sobre el mundo externo, a través de lo que llamamos la cuarta forma de manifestación del fenómeno psi, que es conocida bajo el nombre más popular de psicoquinesis, ¿no? Otras modalidades pueden ser influencia mental a distancia, biocampo, u otros nombres que queramos utilizar. Estas dos formas clásicas, la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, son las dos maneras más clásicas y más comunes de clasificar este tipo de manifestaciones. En algunos libros de parapsicología, seguramente si han leído literatura, encontrarán obras como la de Oscar González Quevedo, Julio Roca Montañola y otros tantos autores que plantean fenómenos conocidos bajo el nombre de psi gamma, psi kappa, fenómenos subjetivos objetivos. La clasificación, más allá de los nombres, no es muy distinta. En realidad nos referimos exactamente a los mismos fenómenos, porque el primero involucra estas tres dinámicas que llamamos telepatía,
visión remota o clarividencia y precognición. Y la segunda involucra la actividad de la mente sobre la materia, lo que comúnmente llamamos la psicoquinesis. Ahora bien, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que el conjunto, la disciplina que específicamente se ocupa de explorar y de analizar este tipo de fenómenos es lo que justamente conocemos bajo el nombre de parapsicología. La parapsicología, entonces, es una disciplina, por supuesto podemos discutir durante horas respecto a si la parapsicología es una ciencia, es una disciplina, es una protociencia, o cuál es la categoría epistemológica a la que podemos colocar a la parapsicología. Pero sin duda alguna la parapsicología es una disciplina que estudia este tipo de procesos, este tipo de fenómenos, que no los estudia la psicología, ni los estudia la física, ni los estudia ninguna otra disciplina, además que la disciplina de la parapsicología, y que se relacionan claramente con la transferencia de información entre seres vivos, como el caso de la telepatía y la visión remota, y el medio ambiente, y los seres vivos entre sí. Ahora bien, como todos muy bien sabemos, y sobre todo en un intento de articular este conocimiento con lo que ocurre en el mundo espiritual y en el mundo espírita, todos estos fenómenos, por lo general, se operacionalizan o actúan, no siempre, aunque ocasionalmente sí pueden ocurrir, bajo estados de conciencia normal. Por lo general, estas experiencias extrasensoriales ocurren bajo diferentes estados no ordinarios de conciencia. Hay que ser muy cauto porque, por supuesto, desde el punto de vista psiquiátrico, un estado no ordinario o un estado alterado de conciencia puede involucrar un estado psicopatológico. Por ejemplo, la ira, la depresión, un estado de coma u otros estados, la letargia u otros estados patológicos. No nos referimos a estados alterados en términos de psicopatología de la conciencia, sino más bien a estados modificados o estados no ordinarios de conciencia en virtud de los cuales algunos individuos tienen la habilidad o la condición de autoingresar a ese estado de conciencia especial. A veces puede ser muy sutil, como por ejemplo simplemente permanecer en silencio, cerrar los ojos y esperar simplemente el flujo de esa energía o esas sensaciones, algo muy similar a lo que ocurre en las prácticas de mediumnidad o en otras prácticas espirituales, en donde el medium requiere un espacio físico, un silencio, la atenuación de la luz, el ensimismamiento, que son condiciones o características que están claramente clasificadas, incluso desde el punto de vista psicológico, en virtud de las cuales el individuo puede ingresar a ese estado de conciencia muy sutil y captar esa información del mundo exterior. En consecuencia, ¿cuáles son estos estados no ordinarios de conciencia? Por lo general, estados de hipoexcitación, o sea, estados en los cuales el individuo, estados meditativos, estados de silencio. Hoy día es muy popular, sobre todo en Argentina y seguramente aquí en España, técnicas como mindfulness, de Kabat-Zinn o el sistema control mental u otros métodos y técnicas, en función de las cuales, gracias a estas técnicas de meditación o de yoga o de otras tantas disciplinas similares, el individuo puede ingresar a ese estado y encontrarse mucho más receptivo y sensitivo a esta forma peculiar de conexión con esas otras realidades. No solamente realidades físicas más sutiles, sino también realidades espirituales. De modo que algunos de los estados de conciencia que voy a mencionar rápidamente más comunes, podemos encontrar, por ejemplo, el trance. La palabra trance proviene del latín transitum, tránsito, no, pasaje, que claramente Allan Kardec descubrió a través del trabajo con los médiums. O sea, el médium no es un individuo que va por la calle en trance, sino que necesita un espacio apropiado, un momento apropiado para ingresar a ese estado de conciencia y entonces atravesar ese estado para alcanzar esa conexión, una conexión claramente vertical, ¿no? A diferencia de la parapsicología que examina conexiones horizontales entre seres humanos. La condición vertical es la que llamamos la condición de esa conexión espiritual que algunos individuos tienen, sea con sus espíritus, con sus dioses, en el caso del chamanismo, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque cuando uno examina la historia de estas experiencias, lo que descubre es que las prácticas mediúmnicas están uniformemente distribuidas en todas las culturas, en las prácticas derviches, en los ritos umbanda, en los ritos africanos, entre los chamanes siberianos, entre una enorme cantidad de culturas. La mediumnidad ha sido un factor común que ha logrado o que les ha permitido a esas culturas entrar en conexión o en sintonía con otros saberes más allá del saber tradicional.
¿sí? De modo tal que, por ejemplo, el uso de alucinógenos como el peyote, la ayahuasca y otras tantas sustancias, el uso de la hipnosis, descubierta por Mesmer en mediados del siglo XVIII, y bajo la modalidad que se conocía por entonces de magnetismo animal, pasando por todas las etapas a través de las cuales ha cruzado la hipnosis hasta los últimos tiempos, también son una forma de inducción a un estado no ordinario de conciencia. En algún punto, hasta un experto en hipnosis que observa la modalidad de trance mediúmnico, le resultaría prácticamente indistinguible la mediumnidad de una forma de autoinducción hipnótica, justamente porque las mismas condiciones e instrumentos y el mismo medio ambiente que requiere un sujeto hipnotizado es el mismo que a menudo también requiere el medium para alcanzar ese estado de trance, con la diferencia que la hipnosis está heteroinducido por un hipnotizador, en tanto que en la mediumnidad está autoinducido por el propio medium, que ya tiene la habilidad o la condición de regular el estado de conciencia que le permite inducir ese estado mental y entonces entrar en sintonía y en conexión con su realidad espiritual. Otra modalidad también que ha sido exitosa en términos de conexión con esta realidad espiritual son los sueños. Bueno, yo a lo largo de muchos años también he trabajado con sueños, soy autor de un par de libros sobre el tema, sobre todo de interpretación de sueños, y una cualidad en particular de muchos sueños involucra lo que llamamos los sueños espirituales. O sea, desde el punto de vista espírita, uno podría incluso descubrir que muchas modalidades de sueños espirituales tienen que ver con sueños mediúmnicos, o sea, sueños a través de los cuales el durmiente se conecta con una realidad espiritual, así como han habido casos a lo largo de toda la historia en donde profetas, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el caso seguramente muy conocido para todos nosotros, de Edgar Cayce, el profeta durmiente, también llegaba a alcanzar esos estados de trance gracias a la inducción a un sueño relativamente similar a la hipnosis, pero mucho más profundo, y muchas personas tienen experiencias oníricas en donde se conectan con otras realidades espirituales o tienen conexiones con sus familiares que han fallecido o reciben información a través de los sueños, y eso es una realidad onírica muy interesante que revela que los sueños no son solamente producto de deseos inconscientes reprimidos o sexualidad reprimida ni cosas por el estilo, sino que los sueños involucran un universo mucho más rico, un universo simbólico mucho más rico del que nosotros nos imaginamos y que en buena medida también contribuye para nuestra propia comprensión de cómo funciona la mente y la conexión con esta espiritualidad. Bueno, otras modalidades de percepción a través de los cuales se facilita la comunicación extrasensorial pueden ser las experiencias hipnagógicas. Las experiencias hipnagógicas son experiencias en virtud de las cuales cuando todos nosotros nos acostamos por la noche, atravesamos en algunas ocasiones un breve periodo, que para algunas personas es muy veloz, con el cual conciliamos el sueño rápidamente y nos despertamos al otro día sin haber sido conscientes de atravesar esa etapa, pero otras personas cuando se acuestan por la noche experimentan una experiencia en la cual pueden experimentar justamente fenómenos o visiones, imágenes, espirales, voces, sonidos, diálogos, pasos, sensación de presencia. A veces, muchas veces, estas experiencias pueden resultar hasta perturbadoras para personas que no están, digamos, en conocimiento de cómo funcionan estos fenómenos. Incluso al despertar, algunas personas dicen sentir que se oprime su pecho, experimentan una parálisis durante un periodo de tiempo del cual se sienten perturbados por una suerte de entidad que los ataca, etc. Por supuesto, esto depende naturalmente, aquí tomo un poco de distancia respecto a las interpretaciones espíritas, porque muchos de estos fenómenos también pueden ser interpretados desde el punto de vista psicológico. De hecho, han habido hasta tratamientos psicofarmacológicos y tratamientos psiquiátricos para personas que padecen patologías crónicas basadas en este tipo de experiencias. Pero para muchas otras personas, las experiencias hipnagógicas, que son los periodos o los momentos de entrada a ese trance, como así también el periodo que se conoce como hipnopómpico, o sea, el periodo del despertar del sueño, puede inducir esta, digamos, modalidad polisensorial, a veces auditiva, corporal, senestésica, térmica, visual, en donde las personas creen que se están volviendo locas porque alucinan imágenes o ven entidades o cosas por el estilo, y sin embargo estos son estados
muy sutiles de la mente que hoy en día la psicología comprende bajo el nombre de transliminalidad. De hecho, podría decirles que en realidad la mediumnidad es uno de los fenómenos transliminales desde el punto de vista psicológico más impresionantes en términos de la habilidad que el medium desarrolla en su práctica, en función de las cuales cuando ingresa a ese estado de conciencia tiene un absoluto control y dominio para ingresar a ese mundo y salir de él con total naturalidad. Esto es lo que se llama en psicología la condición transliminal o la condición de transliminalidad. Es la habilidad que algunos individuos, que pueden ser psíquicos, chamanes, sanadores y otros tantos, tienen para switchear o tienen para pasar de un estado al otro de conciencia con absoluto control y dominio sin sucumbir a ningún estado patológico. Y esa es la condición virtuosa de la mediumnidad, que justamente su principal característica, su principal cualidad es que el individuo bajo ese estado de trance, bajo ese trance, que el trance sería un equivalente a la transliminalidad, tiene la habilidad o la condición de sumergirse en ese mundo profundo, conectar con esa realidad espiritual y luego aprender a salir sin experimentar ninguna perturbación. Otra de las formas mediante las cuales es posible... Otra de las... Ay, no, me estoy yendo mal. Estoy adelantando. Ahí está. Una de las otras formas para inducir estos estados pueden ser muy variadas, no me voy a detener demasiado en ellas, pero son particularmente interesantes porque no son muy conocidas y en realidad se trabajan en condiciones experimentales bastante rigurosas. Son, por ejemplo, la técnica Ganfell o la técnica Psychomantium. Nosotros hemos hecho muchísima investigación sobre este trabajo a lo largo de muchos años. El Ganfell es una técnica de inducción a un estado de conciencia que se logra facilitando al percipiente recostado en una camilla, cúbito ventral, o sea, boca arriba. El participante se introduce dentro de una cámara de semi-privación sensorial, está vestido por supuesto, no se lo aísla totalmente, y bajo ese estado de inducción se reduce lo que llamamos la entrada de ruido sensorial, se le colocan 2 media pelotitas de ping-pong sobre sus ojos, de modo que su campo ocular siempre mantiene la misma graduación, o sea, si mira hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, siempre tiene el mismo campo visual uniforme. Y en segundo lugar, escucha un sonido muy suave, un bufido, similar a un ruido blanco, durante aproximadamente unos 25-20 minutos, que induce un estado de conciencia que le genera un estado somnoliente, pero no se queda dormido, a pesar de que la sensación del Ganfell deja a la persona con este estado de ensoñación, que es un estado muy similar a la experiencia hipnagógica, en virtud de la cual la mente tiene la posibilidad de abrir una suerte de portal y entonces es mucho más fácil realizar experiencias de tipo telepáticas, para lo cual la técnica Ganfell ha sido diseñada. La técnica Psychomantium es muy similar, con la diferencia en que en lugar de utilizar luces y sonidos, es una cámara de silencio en un espacio, una cámara totalmente oscura, con un espejo frente al percipiente, que puede estar sentado o recostado, y la técnica, que fue originalmente diseñada por el Dr. Raymond Moody, seguramente muy conocido aquí en España por sus obras y sus visitas a varios congresos. La técnica Psychomantium es un ejercicio mediante el cual también se puede recrear un espacio para tener encuentros espirituales, particularmente con personas que han pasado situaciones de duelo, ¿no? Y ha sido, por supuesto, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia de muchos de quienes hemos trabajado con esta técnica, un método privilegiado para trabajar con personas dolientes, o sea, personas que están pasando por situaciones de duelo patológico u otras circunstancias. La técnica de Psychomantium es muy interesante porque tiene dos potenciales interpretaciones o explicaciones. La primera, de tipo psicológico, en donde uno puede pensar claramente que bajo la condición en que la experiencia se realiza y el ritual psicológico involucrado en la visión de los espejos, la cámara oscura, las personas tienen una natural condición que los induce a llegar a tener estas experiencias que Raymond Moody llama sightings, o sea, de encuentros con estas personas. Sin embargo, también es posible hacer una interpretación mediúmnica o espiritual de la experiencia, en términos de lo cual, digamos, la condición bajo la cual se realiza la experiencia Psychomantium
no se distingue demasiado de lo que ocurriría en un espacio como el que estamos aquí, en donde un medium induce un estado de conciencia para comunicarse con sus propios guías o con familiares fallecidos. Bueno, por supuesto, la mediumnidad, de la que hemos hablado en varios momentos, también forma parte de este estado no ordinario de conciencia, facilitador de la comunicación espiritual, y por supuesto, a lo largo de la historia, prácticas chamánicas también tienen esta forma, quizá para muchos primitiva, pero de la cual derivan muchas prácticas tribales bajo las formas que son muy comunes en América Latina, como la Umbanda, Quimbanda, Candomblé y otros cultos afroamericanos. Bien, me gustaría referirme ahora justamente a haciendo una suerte de síntesis respecto a esta condición que nosotros hemos dado en llamar la sensibilidad psíquica. La sensibilidad psíquica es el factor común que nuclea y permite integrar estas modalidades de percepción que nosotros hemos clasificado en 4 grupos claramente distinguidos. La primera tiene que ver con los psíquicos, sobre todo porque nosotros hemos trabajado particularmente con ellos en diferentes diseños experimentales y en diferentes trabajos, bajo la modalidad que comprendemos bajo el nombre de psicometría, que vamos a ver en unos minutos. La psicometría es también una forma de mediumnidad, porque se practica dentro de algunos círculos espíritas. Por ejemplo, hay una muy conocida asociación espírita que seguramente ustedes conocerán, que es la Asociación Espírita Constancia, en Buenos Aires. La Asociación Constancia, desde hace más de 100 años, practica una técnica, a través de varias generaciones de mediums que han pasado por ella, conocida como mediumnidad psicométrica, que consiste justamente en que los observadores que están en torno a la sesión conducida por su director espiritual les entrega un objeto que pertenece a algunos de los miembros de la comunidad o a personas externas que les entregan los objetos, y los médiums hacen lecturas psíquicas a partir de los objetos en contacto con sus manos. En el caso de los psíquicos, la gran diferencia con los médiums es que el psíquico no requiere un contacto espiritual, aun cuando un espírita pudiera interpretar que hay un contacto espiritual. El psíquico en realidad es una suerte de espiritualista ateo, o sea, es un individuo que no requiere una inducción, ni siquiera una invocación, ni siquiera una oración, sino simplemente un espacio de silencio en donde tomar el objeto con sus manos, crear un espacio de ensimismamiento, de reflexión. Los espíritas llaman comúnmente a esto elevación del pensamiento, y en función de esta condición el psíquico trata de capturar la información retenida en el objeto. Esto es interesante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista parapsicológico hay una sólida base para pensar que todos los objetos que llevamos con nosotros están de alguna manera impregnados por algún tipo de huella psíquica o energía psíquica, en virtud de la cual las personas que son particularmente sensitivas pueden recuperar la información contenida en ese objeto, aunque esa información no sea 100% precisa, sino fragmentada, simbolizada, muy similar a como ocurre con los sueños, en donde el soñante no sueña con el objeto específico, sino con un desplazamiento o una condensación de este, como ocurre con los procesos de elaboración secundaria o la simbolización en los sueños, que ya Sigmund Freud mencionaba en sus libros. De modo que tanto los psíquicos como los mediums de alguna manera comparten la misma modalidad de percepción, en virtud de la cual esta forma de captación psíquica es la que luego les permite interpretar la información bajo esta modalidad de percepción extrasensorial. De modo que en muchas ocasiones quienes trabajan como psíquicos, aun cuando incluso sean ateos o no sean espiritualistas, o lo hagan bajo la creencia de que son ellos quienes tienen el control o el dominio de esta habilidad o de esta forma de percepción, los mediums también trabajan bajo esa modalidad relativamente similar, en función de la cual la mediumnidad no es otra cosa que una forma de sensibilidad psíquica ultrasensorial, que es la que los conecta en forma vertical con su mundo espiritual, dependiendo cuál sea, por supuesto, el sistema de creencias que sostenga el culto espírita en particular, más allá de si es kardeciano o de otra orientación espiritualista.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las iglesias espiritualistas británicas, irlandesas, que utilizan más o menos un criterio similar e incluso prácticas de mediumnidad muy similares. En este punto, tanto el caso de los psíquicos como el caso de los mediums comparten relativamente las mismas propiedades. La diferencia es que, tanto que los mediums, la comunicación en vertical, en el caso de los psíquicos, la comunicación es horizontal, e incluso muchos psíquicos a lo largo de su vida han tenido experiencias espontáneas, incluso durante su niñez, y muchos psíquicos, a quienes de hecho hemos examinado y hemos estudiado, eventualmente pueden manifestar estas capacidades desde muy pequeños. Yo he conocido, bueno, por supuesto a muchos de ellos, pero siempre rescato las experiencias de la biografía de una psíquica con quien trabajé durante algún tiempo, que se llama Leonor Hernández. Leonor es una mujer hoy ya octogenaria, retirada, afortunadamente viva, que nos dejó como un legado no solamente muchos de los trabajos y experimentos que hemos hecho con ella, sino también su propia historia de vida, que nos ha ayudado mucho a comprender cómo funciona el mecanismo de estos fenómenos, porque en gran medida podemos comprender cómo esto funciona gracias a su propia historia de vida, porque además de aleccionadora, nos da datos acerca de cómo las personas pueden superar su temor frente a experiencias que para otros pueden resultar perturbadoras. Cuando Leonor era muy pequeña, ella vivía en el campo, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, en todos los campos, por lo general, allí en las estancias, existen carreras de caballos que son, digamos, juegos internos de los pueblos, donde corren 3, 4, 5 caballos, a veces se hacen apuestas, a veces no, pero es más una diversión que un negocio. Y su padre, que conocía las condiciones y las virtudes que Leonor tenía, solía colocarla sobre sus hombros y pedirle que señalara cuál era el caballo que iba a ganar. A veces apostaban, a veces no era ese el propósito, sino que simplemente el juego consistía en que ella simplemente tenía que marcar el caballo, y ella recordaba que en más de una ocasión incluso señalaba el caballo ganador, que era el que menos chances tenía, y ese caballo efectivamente ganaba. Esto, por supuesto, fue el inicio, el disparador. Ella tenía, recuerda, apenas entre 5 y 7 años. Eso fue el disparador de un conjunto de muchas otras experiencias, pero lo que rescato particularmente de su historia de vida, no solamente sus experiencias, sino también la contención parental, o sea, la fortuna que tuvo de que sus propios padres, hermanos, amigos, vecinos reconocieron en ella que tenía una capacidad o un don especial que era distinto al resto de las otras personas, que no lo hacía diferente, ni deforme, ni discapacitado, ni cosa por el estilo, sino que por el contrario era una condición que la colocaba en una situación de mejor condición humana y mejor condición social. Esto claramente se opone en contraste a la situación de muchos videntes que no tuvieron la misma suerte, particularmente muchos médiums, que a lo largo de su vida, particularmente aquellos que no provienen de familias espíritas, ¿no? En Argentina hay muchos médiums que provienen de abuelos espíritas y de abuelos médiums, en cuyo caso no hay demasiado conflicto, pero cuando se trata de una condición o una habilidad que el niño como medium comienza a percibir sin tener el apoyo parental o de sus familiares o de sus amigos, por lo general lo que estos niños hacen es consultar con algún tío, algún amigo, algún abuelo o alguien que esté en condiciones de aconsejarlo, porque su percepción de realidad claramente es distinta, y entonces esto ayuda o contribuye. Cuando no, por el contrario, el niño puede ser reprimido, ridiculizado, o incluso insultado, o se les pega, o experimenta un maltrato o un abuso a partir de esta condición de sensibilidad dada por su propia condición natural, que es incomprendida por su propia familia. Entonces, como el caso de muchos médiums argentinos a quienes hemos investigado, estas personas comienzan a recorrer desde servicios psiquiátricos, sectas, hasta que finalmente tienen la fortuna de encontrar un espacio como las sociedades espíritas que convierten lo que en el mundo externo es considerado una maldición en un don. Lo que es ridiculizado y marginado en su sociedad, en el entorno espírita, es considerado un regalo de Dios o una capacidad que el individuo debe cultivar, hasta envidiable, dicen ellos algunas veces, ¿no? Por parte de otras personas que los rodean en su misma comunidad. Esta sensibilidad psíquica en realidad tiene a su vez otras formas que también hemos examinado a lo largo de nuestra historia como investigadores, en la cual
se manifiesta también bajo la forma de la radiestesia. Aunque a algunos les pueda resultar extraño, sin embargo, hay una línea radiestésica que aquí en la Argentina ha sido desarrollada, por ejemplo, aquí en España ha sido desarrollada por el padre José María Pilón, por ejemplo, que es lo que se conoce bajo el nombre de radiestesia psíquica. La radiestesia psíquica, a diferencia de la radiestesia convencional o la radiestesia física, es aquella en la cual el radiestesista no es un sensitivo que solamente tiene el don de poder percibir líneas subterráneas que se cruzan, entonces el péndulo se mueve en función de la percepción del radiestesista, sino que en realidad el radiestesista es un psíquico encubierto que en lugar de tener sus percepciones vehiculizadas o mediatizadas mediante imágenes mentales, están mediatizadas por los movimientos neuromusculares de la mano, que son muy ínfimos, pero que se amplifican a través del movimiento pendular. Entonces, esta modalidad de percepción o esta condición psíquica es sumamente interesante justamente porque la virtud del radiestesista es que sus percepciones, las mismas que tienen los psíquicos e incluso los médiums, las pueden desarrollar mediante movimientos neuromusculares que el mismo psíquico ejecuta cuando mueve un péndulo o cuando trata de localizar algún objeto perdido, personas extraviadas o cosas por el estilo, ¿no? Y sobre todo cuando tiene éxito con ese tipo de experiencias. La diferencia claramente entre la radiestesia física o clásica con la radiestesia psíquica es que la radiestesia psíquica involucra la teoría, en realidad, de que esta forma de sensibilidad psíquica se vehiculiza a través de estos movimientos neuromusculares que se amplifican a través de los movimientos del péndulo que giran en sentido horario o antihorario y entonces pueden producir respuestas dicotómicas, que son, o sea, sí, no, verdadero o falso, algo rudimentarias o primitivas, pero que no tienen, por supuesto, la riqueza sensorial de las visiones o de las audiciones o de las sensaciones corporales que ocurren, por ejemplo, en el caso de los psíquicos cuando hacen sus trabajos o de los médiums cuando hacen incorporación, sino que la radiestesia es un poco más, vamos a decir, rudimentaria, más mecánica en términos de la respuesta obtenida. Tanto que para los psíquicos las respuestas son mucho más ricas, sensorialmente hablando, los radiestesistas sus respuestas son un poco más pobres, ¿sí? Pero no dejan de ser una forma de sensibilidad que otras personas claramente no poseen y que los radiestesistas terminan aprendiendo a través de un largo aprendizaje. Yo he conocido muchos radiestesistas, incluso argentinos, que han trabajado durante muchos años, más de 40, 50, 60 años, hombres grandes, algunos ya fallecidos, que recordaban que sus primeros maestros de radiestesia eran sacerdotes, curiosamente, y que incluso reconocían que a pesar de que podían obtener rápidamente respuestas a través del péndulo, por momentos sentían que el movimiento del péndulo era un tanto, digamos, inexacto y que ellos a veces no necesitaban utilizar el péndulo para alcanzar sus propias percepciones. Reconocían que en alguna medida actuaban más por habilidades psíquicas o que incluso algunos de ellos reconocían tener alguna habilidad mediúmnica, aunque en general era muy poco frecuente, que lo que habían desarrollado a través de su propia sensibilidad mediúmnica. De modo que no es extraño esta condición en virtud de la cual el radiestesista puede ser considerado un psíquico o un sensitivo, pero utiliza su sensibilidad a través del uso de instrumentos que mediatizan esta forma de percepción. Finalmente tenemos en el polo opuesto a quienes llamamos los sanadores, mal llamados curanderos, porque en realidad el tipo de sanación o el tipo de sensibilidad psíquica no involucra nada que tenga que ver, por ejemplo, con uso de medicinas alternativas, hierbas o prácticas en donde se utilizan animales o cosas por el estilo. Por el contrario, este tipo de sanadores están clasificados dentro de lo que comprendemos como sanación psíquica o sanación energética. Por supuesto, cuando nos referimos a la palabra energética, nos referimos a una metáfora de energía, porque la energía es una energía física. Lo que ellos experimentan básicamente son sensaciones corporales, vibraciones, cosquilleos, calor, etc., que el sanador interpreta metafóricamente como una forma de energía. Y lo que es interesante es que en la práctica de la sanación, cuando
realizan ejercicios de imposición de manos, prácticas que son incluso muy comunes entre los médiums que practican sesiones de sanación a través de imposición de manos o que practican técnicas de desobsesión u otros procedimientos similares. Lo que es interesante de sus prácticas es que adquieren las mismas virtudes y las mismas condiciones que los psíquicos cuando realizan sus trabajos, incluso cuando trabajan sobre los cuerpos de sus propios pacientes, en técnicas como el Reiki, el Qigong, Qigong, técnicas de sanación energética en general, cualquiera sea el nombre. Lo cierto es que el sanador energético también sintoniza con un paciente en un nivel de sensibilidad psíquica que por momentos guarda semejanza con las prácticas de los psíquicos y guarda semejanzas también con las prácticas de los médiums, con la diferencia que sobre todo en la práctica de la sanación energética hay una doble función de intervención psíquica. La primera tiene que ver con el diagnóstico, o sea, muchos sanadores no solamente realizan imposición de manos en términos de una intervención directa sobre el cuerpo de su paciente, sino que a veces experimentan una devolución de parte del paciente de la patología que el paciente tiene sin que ellos sepan siquiera cuál es la patología que ellos están trabajando. O sea, el paciente simplemente se recuesta sobre una camilla, el sanador coloca sus manos y experimenta sensaciones corporales, calor, frío, la posibilidad de un tumor, etcétera, etcétera. Se convierten como algo así como en biosensores, ¿sí? De modo tal que esta forma de percepción capturan esta información y la trasladan directamente a su propio cuerpo y, por otra parte, la devolución, digamos, la interacción de este trabajo energético no solamente involucra el diagnóstico, sino también el tratamiento específico cuando realizan esta actividad de sanación o esta práctica de intervención. O sea que a diferencia de los psíquicos y de los médiums y posiblemente de los radiestesistas también, el sanador psíquico en particular tiene la virtud no solamente de poder percibir o incluso diagnosticar una enfermedad, como podría ocurrir con los psíquicos cuando toman una fotografía y pueden percibir cuál es el dolor o el malestar o la enfermedad que tiene un paciente, incluso también los médiums, o incluso también los radiestesistas cuando trabajan con su péndulo, sino que el sanador energético tiene además la posibilidad de intervenir en términos de un proceso de sanación, ¿sí? De modo que lo que más nos resulta interesante de este cuadro que hemos armado aquí es que estas prácticas, la de los psíquicos, los radiestesistas, estos roles que cumplen estos agentes, psíquicos, radiestesistas, sanadores y médiums, son roles que tienen un factor común, que es su capacidad de sensibilidad psíquica, pero la manifestación de esta sensibilidad difiere funcionalmente del canal a través del cual trabajan. El médium con los espíritus, el psíquico con su propia mente, el radiestesista con un péndulo a través de movimientos neuromusculares y el sanador a través de sus manos. Son todos instrumentos o formas de interacción distintas, todas provenientes de un núcleo común, que es la sensibilidad. Incluso hasta podríamos encontrar, que es lo más interesante, porque uno en general nunca encuentra un psíquico puro, un radiestesista puro, un sanador puro, un médium puro. Incluso muchos de ellos interactúan entre sí, por ejemplo, médiums que realizan ejercicios como psíquicos o psíquicos que se dan cuenta de su propia mediumnidad, psíquicos que trabajan como radiestesistas porque utilizan los dos instrumentos, aunque el psíquico siempre se siente mucho mejor trabajando como psíquico que utilizando un péndulo, o radiestesistas que terminan abandonando su péndulo para convertirse en psíquicos, o sanadores que utilizan un péndulo para determinadas tareas de diagnóstico, o sanadores que dicen experimentar sensaciones o comunicación con el mundo espiritual y realizar diagnósticos y tratamientos. Entonces el sanador y el médium es una tarea indistinguible entre sí. El punto es que la sensibilidad psíquica se manifiesta más que por sus resultados, por los roles que estos individuos cumplen en términos de sus prácticas y la modalidad y los métodos de práctica, o en sus métodos que en realidad utilizan en sus prácticas psíquicas. ¿Queda claro el concepto, verdad? Bien, para verlo rápidamente, porque bueno, estas son algunas características de las que no me quiero ocupar demasiado y podemos avanzar en particular sobre esto y en todo caso sí generar un espacio para intercambios y debate. Lo que es interesante de este tipo de condiciones, tanto del psíquico, el sanador, el médium y el radiestesista, es que los sensitivos
al menos en nuestros trabajos y en el trabajo de otros colegas que han hecho estudios similares, están condicionados en función de lo que nosotros llamamos el perfil psíquico. O sea, hay un perfil psicológico, cognitivo, perceptual, sensorial, que identifica este tipo de condiciones psíquicas. Uno podría decir claramente, bueno, ¿quién es el mejor psíquico? ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un psíquico? Entonces lo que nosotros decimos en parapsicología es que la condición del psíquico es dependiente, y de hecho la condición, la garantía del éxito del rol del psíquico como tal, o sea, si acierta, por supuesto, o si tiene éxito en su intervención, es de qué manera estas características, sobre todo las características de su perfil psicológico, constelan de manera tal de que si están al menos algunas de ellas presentes, el psíquico va a obtener el mejor resultado, o al menos vamos a tener una mayor garantía de su éxito en su rol. ¿Se entiende? O sea, lo que estamos tratando de construir es un perfil de cuál sería el mejor psíquico, en todo caso, cuál sería el mejor sensitivo psíquico en términos de un perfil psicológico. ¿Cuáles son las características que, al menos en nuestros estudios, dan cuenta de que el psíquico funciona con eficacia, es eficiente en su rol como tal? En primer lugar, lo que hay que tener presente, naturalmente, es que en este ámbito en particular, quienes trabajan como sensitivos ingresan, incluyéndome yo, todos los que estamos hoy aquí en esta sala escuchando, dentro de lo que llamamos la amplia categoría del creyente en lo paranormal. Esta es una categoría dentro de la psicología, muchas veces utilizada en tono peyorativo por muchos psicólogos y psiquiatras, como si el creyente en lo paranormal fuera un crédulo, o como llaman aquí en España un magufo, o sea, alguien que está condicionado por su sistema de creencias. Pero lo que sí es cierto es que una condición necesaria para el desarrollo de estas habilidades o condiciones es su apertura o su capacidad o su digamos, permeabilidad a que estos fenómenos son posibles, y un convencimiento firme en contraste con un escepticismo racional, irreductible, que por supuesto puede el individuo experimentar frente a este tipo de fenómenos. Por supuesto, sabemos que en nuestra sociedad, gran parte de nuestra sociedad es absolutamente escéptica y descreyente absolutamente de este tipo de cuestiones. Otro factor importante es el contraste entre la motivación y el aburrimiento. Por ejemplo, es mucho más sencillo si los diseños de nuestros experimentos o los trabajos que llevamos a cabo en el laboratorio o los protocolos de los procedimientos de investigación son motivacionales, tienen características psicológicas en donde los objetivos que se utilizan, los materiales que se utilizan, generan algún grado de estímulo positivo, en tanto que suelen, en contraste con las cartas Zener, que suelen ser aburridas cuando la persona tiene que decir cruz, estrella, cuadrado, ondas, cosas por el estilo, ¿se entiende? De modo que un factor importante, por ejemplo, un factor motivacional en un ámbito espírita, es el deseo del médium de conectarse con sus espíritus guía, ¿no? Sin duda alguna. Esto, por supuesto, va a ser mucho más motivante que un médium que simplemente, o un psíquico que simplemente cierra sus ojos y trata de hacer el esfuerzo de concentrarse mentalmente y capturar una imagen telepática o cosa por el estilo. O sea, hay mayor motivación en función del tipo de habilidad que se está desarrollando o trabajando. Otra característica un tanto más compleja tiene que ver con las características de personalidad. Dentro de las teorías de personalidad sabemos que, por ejemplo, aquellos que son extrovertidos, o la personalidad extrovertida, tiende a ser mucho más digamos, apta para la percepción extrasensorial que el introvertido. Y hay una razón psicofisiológica para ello, en virtud de la cual, y esto lo hemos observado en técnicas como Ganfeld y otros procedimientos, el extrovertido es un individuo que está en una continua búsqueda de estimulación externa, sobre todo porque desde el punto de vista psicofisiológico el extrovertido tiene muy baja actividad electrocortical, entonces tiende a buscar en el mundo externo una compensación de la actividad electrocortical, porque si no se aburre. ¿Sí? Entonces el extrovertido es más sociable, busca la excitación, las sensaciones, etc. Su actividad electrocortical es más baja, entonces la sobreestimula buscando el estímulo externo. El introvertido, por el contrario, es lo inverso, está sobreestimulado electrocorticalmente, entonces está más ensimismado, no necesita la atracción del mundo exterior, etc. De modo que hay una distinción en cuanto al perfil de personalidad. El extrovertido tiene más
digamos, más ventajas para desarrollar la sensibilidad psíquica que el introvertido, ¿no? A pesar de que podemos pensar lo contrario. Otra condición también, la capacidad de imaginería, o sea, hay personas que tienen baja o alta capacidad para visualizar. Si yo cierro mis ojos y trato de imaginar un elefante rosa, seguramente para muchos de nosotros esta capacidad va a estar sobreestimulada, porque imaginar un elefante rosa es muy fácil. Pero si yo les pidiera a ustedes que no imaginen un elefante rosa, seguramente la mayoría de ustedes les va a resultar difícil no imaginar, porque la idea va a continuar persistente en la mente. De modo tal que la imaginería es la capacidad para visualizar, en psicología llamamos habilidad de imaginería, es la condición necesaria que la mayoría de los psíquicos y los médiums, con excepción quizá de los radiestesistas, requieren para poder focalizar mejor sus pensamientos e imaginar o visualizar un concepto, una idea, una figura, una persona, etc. No todas las personas tienen capacidad para visualizar. Algunas personas son, podríamos llamar, torpes a la hora de tener una condición de visualización intensa. Otras personas incluso cierran sus ojos y visualizan con tanta intensidad como si estuvieran viendo a ojos abiertos. De modo que la condición de visualización es un atributo particular de la condición de sensibilidad psíquica. Otro factor importante, el neuroticismo. Hay características psicológicas como ser baja tolerancia a la frustración, bajos niveles de ansiedad, que por supuesto contrastan con la condición psíquica. En términos generales, personas que padecen trastornos psiquiátricos, psicóticos, delirios paranoicos, etc., no son buenos psíquicos. Los trastornos mentales en general son inhibidores de la capacidad psi, de modo tal que las personas que son más estables emocionalmente tienen mayor ventaja, no solamente evolutiva, sino también psicológica, en contraste con quienes experimentan mayores niveles de ansiedad. De hecho, en nuestros propios estudios encontrábamos que las personas que estaban más ansiosas realizando las prácticas de sensibilidad psíquica tenían menos aciertos que las personas que eran más emocionalmente estables o que tenían un mejor control de estas aptitudes. Particularmente una disminución del miedo a lo extrasensorial, ¿no? Muchas personas que les aterra la posibilidad de tener premoniciones, ser telépata, ser un sensitivo, etc. Y están continuamente reprimiendo estas condiciones o estas habilidades. Otra característica importante que se puede medir psicológicamente, que es la capacidad creativa. Los psíquicos, los médiums, los radiestesistas, los sanadores son extraordinariamente creativos. Son individuos que están por lo general por encima de la media de su capacidad, de su habilidad creativa. ¿Cómo medimos la creatividad? A través de un test conocido como MBTI, Myers-Briggs Typology, que es un tipo de test en particular que mide la capacidad creativa de las personas. Nosotros lo hemos tomado con muchos psíquicos y videntes y hemos observado que tienen una alta capacidad para la creatividad. Son sensoriales, son particularmente sensoriales, a diferencia de lo intuitivo, o sea, están en contacto con el mundo sensorial, y eso les otorga una ventaja en términos de construir puentes para acceder a esa información, sea de orden psíquico o espiritual. Otra condición también interesante, la mayoría de nuestros psíquicos, médiums, sanadores, tienen alta capacidad para recordar los sueños, o sea, se conectan con su mundo onírico, recuerdan más frecuentemente sueños que personas que no recuerdan sueños. De modo que el médium y el sensitivo en general tiene mayor capacidad para recordar sueños en contraste con quienes no tienen esa condición o recuerdan sueños muy esporádicamente. En general, muchos de quienes practican psicoterapia, meditación, autoanálisis o tienen una vida rica interior, tienen más ventajas psicológicas para entonces poder practicar cualquiera de las técnicas de inducción psíquica o de sensibilidad, ¿sí? En contraste con personas que quizá no practican yoga, no hacen meditación o no realizan ninguna práctica, ninguna técnica de estados mentales internos, como llamamos nosotros a todo el abanico enorme de técnicas de control mental, meditación, mindfulness, etc. Otra condición importante, sobre todo para los médiums, su habilidad, que se corta si no lo muevo, su habilidad para la sensibilidad psíquica, ¿sí? En este caso, lo que es interesante es esto que mencionaba anteriormente, su habilidad disociativa. Los médiums, a diferencia del resto de los mortales, tienen la enorme virtud de disociarse
psicológicamente, sin por supuesto llegar a los límites de la esquizofrenia ni de ningún trastorno mental. O sea, esa habilidad para ingresar al estado de trance que le da la virtud de sintonizar con el mundo espiritual es debido a este fenómeno psicológico que llamamos la transliminalidad, también conocido como límite fino, thin boundary. El thin boundary es el equivalente a la capacidad que tiene el medium para ingresar a ese estado de conciencia, lograr ese switch. Es como prender la luz, ¿sí? Ese switcheo, esa condición que le otorga la mediumnidad de permanecer en, digamos, en un nivel, en este plano, y luego ingresar o elevarse en un plano diferente al plano de la conciencia normal. Bueno, otras condiciones y características, por supuesto, que involucran, tienen que ver con la condición empática. La mayoría de quienes practican mediumnidad, sensibilidad psíquica, medium psíquico, son profundamente empáticos. La posibilidad de ponerse en el lugar del otro. No hay ningún medium que sea, digamos, frío, o en general es muy poco común encontrar un medium que sea, en todo caso, poco empático. Por lo general son individuos altamente emocionales, personas que tienen una gran sensibilidad humana, social, solidaria, etc. Porque justamente la condición de la mediumnidad exige un refinamiento de su condición solidaria para poder tratar el dolor del otro. Otra característica importante, baja tolerancia a la frustración. La mayoría de los mediums, si tuvieran alta tolerancia a la frustración, no podrían desempeñarse como tales. O sea, la baja tolerancia a la frustración en realidad es un obstáculo para el desarrollo de la mediumnidad. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado que muchos psíquicos, particularmente los psíquicos, los mediums no tanto, bueno, por varias razones que en otro momento voy a mencionar, los psíquicos por lo general suelen tener baja tolerancia a la frustración, sobre todo cuando trabajan con materiales muy concretos, como por ejemplo fotografías o objetos de otras personas, en virtud de las cuales cuando hacen este tipo de ejercicios y fracasan, se sienten molestos. Incluso quieren abandonar el experimento o se ponen un poco incordiosos. Y esto justamente porque los caracteriza una baja tolerancia al fracaso o a la frustración de no poder tener un acierto, porque claramente un psíquico se define por su rol de acertar aquello que está oculto, que actúa por percepción extrasensorial. Otras características en términos generales son, por ejemplo, la capacidad de autorrealización. Muchos de ellos son individuos que se consideran a sí mismos felices, plenos, autorrealizados, o que practican a lo largo de su vida técnicas que generan una alta autoestima. Y particularmente una característica que hemos observado también es que son, desde el punto de vista neurobiológico, sumamente flexibles. Tienen una enorme flexibilidad psicológica, mental, hasta incluso espiritual también. No son personas cerrados, ¿no? Sobre todo en el ambiente espírita yo he encontrado que muchos espíritas son incluso abiertos a otros movimientos espiritualistas. Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová, que se consideran espiritualistas, no son abiertos, son mucho más inflexibles y cerrados. Hasta incluso actúan cuasi sectariamente. De modo que la flexibilidad y la apertura a la experiencia, o sea, la capacidad para absorber este tipo de percepciones y tramitarlas o procesarlas de una manera mucho más flexible, también les da una habilidad, una plasticidad que no tienen otros tipos de grupos u otros grupos religiosos que son mucho más fundamentalistas y al ser más cerrados entonces tienen imposibilidad de poder acceder a esa espiritualidad más abierta que a veces caracteriza a muchos mediums. Por supuesto, otras características que mencioné anteriormente, la estimulación parental, que tiene que ver con el estímulo que a veces los padres colocan sobre los niños a quienes ven una condición de sensibilidad especial, ¿no? Esto se ha llamado en otros momentos los niños índigo, los niños prodigio o cosas por el estilo, ¿sí? Bien, para ir cerrando, lo que no quería dejar de mencionar son lo que llamamos las 3 etapas del proceso de sensibilidad psíquica. Nosotros hemos clasificado, en base al modelo que originalmente nos legara el doctor Ricardo Musso, un célebre parapsicólogo argentino que comenzó este trabajo y que hemos logrado nosotros ampliar, esto que llamamos las 3 etapas de la sensibilidad psíquica. La primera de ellas es la que llamamos captación, la segunda la información y la tercera la interpretación. Vamos a ver 3 de ellas. La primera
es como si estos procesos los pudiéramos colocar linealmente. Es un poco, cuando he planteado esto, otros parapsicólogos, en general algunos no están de acuerdo porque asumen de que en realidad la captación, la información y la interpretación no es tan lineal, sino que ocurre incluso al mismo tiempo, lo cual puede ser cierto también. Hay una suerte de digamos, atemporalidad en este proceso. Pero si uno la tuviera que enseñar, al menos pedagógicamente, o explicar cómo esto funciona, en realidad tenemos que dividir esta forma de procesar la información en tres grandes momentos. La primera es la que nosotros llamamos el proceso de captación, por el cual el sensitivo, en este caso el psíquico, que es el trabajo con quien nosotros hemos tenido éxito al trabajar, funciona cuando el psíquico requiere de algún tipo de objeto, por ejemplo una fotografía, una billetera de un varón, un peine de una mujer o cualquier otro objeto con el cual entra en sintonía energética con la información contenida en ese objeto, a consecuencia de lo cual, aquí trabajando con Leonor, que es una de nuestras psíquicas estrella con quienes hemos trabajado, podemos utilizar muy diferentes objetos o materiales, por ejemplo, fotografías de personas vivas y muertas, en virtud de las cuales, gracias a este procedimiento, por ejemplo, les pedimos a los psíquicos, en una primera etapa de testeo, que acierten un promedio significativamente por encima de la media de un grupo idéntico de fotografías de personas que están vivas o muertas, de modo que si el psíquico acierta un mayor número de personas vivas en contraste con los muertos, o viceversa, mayor vivos que muertos, entonces esto puede ser un primer indicador de que el psíquico es, digamos, funcional en términos de su habilidad o de su condición, en principio para acertar correctamente un determinado número de estímulos que se le entrega. Por supuesto, por lo general yo estoy a ciegas respecto a si estas personas están vivas o muertas, entonces le entrego estos materiales al vidente para que el vidente realice lo que él llama su propio ritual psicológico, su estado de concentración ideal, en función del cual entonces ingresa en este estado de conciencia y comienza a percibir las sensaciones. A esto nosotros le hemos llamado, bueno, esto en inglés, porque mucha de esta investigación la hemos publicado en inglés, Token Object Effect, o sea, el proyecto de objeto tocado, que es una expresión muy común en los Estados Unidos para definir las prácticas de psicometría. La segunda parte, la segunda etapa por la que atraviesa este proceso es la que nosotros llamamos el proceso de información. Este proceso se mediatiza a través de la forma en que el individuo operacionaliza esa información, y entonces tenemos básicamente dos tipos de lo que llamamos representaciones mentales. La primera de ellas es lo que llamamos representaciones conscientes, son las visiones, las audiciones, las percepciones, las emociones que el individuo experimenta, ¿sí? Pueden ser de tipo visuales, auditivas, gustativas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que el psíquico tome un objeto y de repente visualiza personas. Leonor, por ejemplo, tenía una técnica muy interesante, ella era muy metódica y ordenada y daba gusto trabajar con ella porque justamente ella generaba en su mente una gran pantalla mental y todos los objetos, situaciones, etcétera, que ocurrían a la izquierda de su pantalla mental imaginaria correspondían a los eventos del pasado. Todo lo que ocurría frente a sus ojos, de alguna forma, a sus ojos mentales, era lo que estaba ocurriendo en el presente, y todo lo que ocurría a la derecha, personas, situaciones, etcétera, que ella visualizaba a la derecha de su pantalla mental imaginaria, correspondían a los eventos del futuro. De modo tal que tenía una suerte de decodificación interna, que es la tercera y última etapa, que es la que llamamos la etapa de la interpretación. O sea, cómo el psíquico organiza y ordena las percepciones obtenidas y hace la devolución a su consultante de la lectura hecha a través del contacto con los objetos. Otra forma de modalidad también es lo que llamamos la representación emocional, o sea, el psíquico o el sensitivo toma un objeto con sus manos y comienza a experimentar una sensación de alegría o de tristeza. Por lo general son los sentimientos negativos los que el psíquico se contamina mucho más, en virtud de lo cual el psíquico toma el objeto y de repente comienza a llorar. Y no sabe por qué, y siente una profunda pena, y no entiende por qué, y quizá el dueño del objeto había perdido a su hijo, o estaba pasando por una situación de duelo, o cosa similar, de modo que hay una sintonía emocional en esa conexión. Bueno, otras formas de representación pueden ser la representación física, sentir dolores. Es muy común, por ejemplo, que los psíquicos a quienes se les entrega el objeto, toman el objeto entre sus manos y comienzan a sentir una molestia en la muela,
que es el momento justo en que el dueño del objeto está teniendo un tratamiento de conducto o algún tipo de dolor físico en su cuerpo o en su mente. Bueno, vamos rápido porque ya tenemos poco tiempo. Y otra modalidad también bastante común de estas representaciones psíquicas pueden ser, por supuesto, representaciones no conscientes. En este caso, la típica representación no consciente, o sea, la que no está mediatizada a través de imágenes, visiones, audiciones, olores, etc., son aquellas en las que el sensitivo capta información, y esto normalmente ocurre con muchas formas de mediumnidad pictórica, ¿no? Como los casos de José Medrado, Luis Antonio Gasparetto, ¿no? Y tantos otros mediums conocidos que mediatizan a través de su mediumnidad la canalización de entidades, de pintores famosos, etc. Y entonces ellos no practican una mediumnidad parlante, aunque ocasionalmente pueden hacerlo, sino que lo mediatizan a través de los movimientos automáticos para realizar sus pinturas. Bueno, acá tenemos los dos casos típicos que no quería dejar de mencionar, el caso de un joven padre Pilón aquí en la fotografía, utilizando su técnica de radiestesia psíquica. Él se consideraba, incluso yo tuve un diálogo hace algunos años con él, y él coincidía en que se consideraba mucho más sensitivo psíquico que radiestesista físico, ¿no? Por eso los radiestesistas psíquicos son más exitosos cuando utilizan mapas, en virtud de los cuales colocan el péndulo por encima del mapa y hacen una descripción topológica para localizar personas desaparecidas, objetos o cosas por el estilo, por lo general mediatizados con el uso de un testigo, a través de un péndulo con una oquedad que permite la utilización de piel, uña o cabello u otros objetos de quien se trata de localizar. Y también alteraciones fisiológicas, sobre todo los hallazgos del Dr. Dean Radin, que están en línea, que es lo más moderno en todo caso de la parapsicología contemporánea, el paradigma del pre-feeling, o sea, la serie de experimentos y todo el modelo experimental desarrollado por Dean Radin, en virtud del cual es posible, a través de medición fisiológica, detectar cuando el sensitivo experimenta una premonición, anticipándose a la aparición de una secuencia de imágenes, de una alternancia de imágenes calmas y tensas. Bueno, para finalizar, simplemente quería mencionar aquí, digamos, en este cuadro, una importante distinción, sobre todo como psicólogo y como psicoterapeuta. Me toca el trabajo, en nuestro instituto sobre todo, de trabajar acompañando, aconsejando, asistiendo, orientando a personas que desean desarrollar sus habilidades psíquicas o personas que tienen estas virtudes y desean encontrar un modo de poder canalizarlas. Y lo cierto es que muchas veces esta forma de sensibilidad tiene que ser claramente distinguida, y esto es un mensaje, en todo caso, muy específico para psiquiatras o psicólogos clínicos, que pueden cometer el error de diagnosticar incorrectamente diversas formas de sensibilidad psíquica como si se tratase de alguna forma de psicopatología o alucinación no patológica. En este caso, recordemos que en la sensibilidad psíquica, estas formas de percepción son eventos aislados y desconectados de cualquier signo de enfermedad o perturbación conocida, en tanto que las alucinaciones de los pacientes psiquiátricos guardan patrones rígidos y ocurren en ocasiones en una enfermedad manifiesta, ¿no? Pacientes psiquiátricos que incluso ellos mismos creen que son psíquicos o que son videntes o que son mensajeros de Dios o que están sometiendo a otras personas bajo su control o dominio, etc. Bueno, hay que ser muy cautos respecto a que por detrás de muchas pseudoformas de sensibilidad psíquica se pueden filtrar cuadros psicopatológicos muy severos. El sensitivo y psíquico por lo general no está acompañado de ninguna pérdida de contacto con la realidad, o sea, está ubicado en tiempo y espacio, tiene la habilidad de distinguir cuándo sus percepciones son genuinas, la mayor parte de ellas, y cuándo se trata de expectativas, ilusiones. En general, tanto Leonor como tantos otros psíquicos, en general, suelen no tener demasiada información cuando se les entrega una fotografía o un objeto, justamente porque tratan de evitar que la contaminación sensorial pueda sesgar sus percepciones, y entonces, puesto que la sensibilidad es muy sutil, esta contaminación sensorial podría perturbarlos. Entonces, en general, prefieren tomar el objeto entre sus manos, que nadie les diga absolutamente nada y trabajar totalmente a ciegas. De modo que el sensitivo solamente toma el objeto entre sus manos y hace una devolución de las imágenes que percibe.
Y luego, por supuesto, el consultante, digamos, podrá construir sus propias conclusiones respecto al resultado obtenido. Las alucinaciones patológicas, por el contrario, por supuesto, vienen acompañadas de otros síntomas, particularmente perturbaciones de la conciencia, pérdida de reconocimiento del entorno. La sensibilidad psíquica presenta figuras humanas que aparecen en el rendimiento normal de la capacidad de discernimiento del individuo, en tanto que las alucinaciones patológicas o pseudosensitivas son repetitivas y comprensibles en términos del sistema alucinatorio del paciente. Bien, estas son, digamos, algunas de las características que yo, al menos rápidamente, quería hacer de estas percepciones. Bueno, en términos generales, yo soy autor de una obra, de varios libros, pero entre ellos esta obra que se titula Sensibilidad psíquica, cómo abrir la mente y aprender a reconocer las impresiones psi. Es una obra en la que he tratado de compilar muchos de estos trabajos e investigaciones, gran parte de los cuales en realidad están publicados en inglés, y algunos otros también, por supuesto, en español, pero me pareció interesante que ustedes, en todo caso, si les interesa, puedan tener acceso, y de todas maneras mucha de esta información está en la web, y dejar simplemente como mensaje final el hecho de que quienes practican diferentes formas de sensibilidad psíquica, sean mediums, sanadores, radiestesistas, etc., son personas absolutamente normales que han desarrollado un contacto con niveles de realidad muy diferentes al resto de los mortales, me incluyo, en el sentido de que debemos, valorar en todos los casos las condiciones y las virtudes de las personas que trabajan en el campo de la sensibilidad psíquica, porque esto es lo que seguramente nos va a ayudar en un futuro a tener una mejor comprensión de cómo funcionan estos fenómenos, cuál es la dinámica de estas experiencias y el modo en que quizá en algún futuro este tipo de estudios estén incorporados definitivamente en el mundo académico y en el mundo psicológico. Así que, bueno, en principio les agradezco este espacio y, bueno, podemos pasar a preguntas. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, comentarios, reacciones, positivas, negativas. Sí, adelante. En primer lugar, porque me ha gustado mucho la publicación, y es que hemos hablado de precondiciones, todo como dirigido al futuro, ¿no? Pero el otro día un amigo que trabaja en un gimnasio vi a un señor que siempre frecuenta ese sitio y tal, y a los pocos minutos unos compañeros le dijeron que se había muerto, pero el día antes. Entonces se quedó un poco diciendo, pues sí, yo lo acabo de ver. Entonces te quería preguntar qué explicación se le podría dar a eso que le pasó. ¿Estas personas tienen algún contacto entre sí? ¿Eran conocidos? No, simplemente era un hombre, o sea, un señor no muy mayor, pero que frecuentaba el gimnasio y él era el monitor y nada más allá de eso. Bueno, es lo que nosotros llamamos apariciones en crisis. Es un tipo particular de experiencia aparicional que por lo general aquellos que tienen esta condición de sensibilidad psíquica, o sea, quien fue testigo de esto, es un medium potencial, es un individuo con una sensibilidad psíquica latente. Seguramente quizá no sea la última experiencia que haya tenido, es posible que haya tenido otras experiencias. La única diferencia quizás es que aquí pudo cotejar que el otro había muerto. Pero lo que es interesante es que este tipo de experiencias es muy común en muchos casos. Leonor nos relata, a modo de ejemplo, una experiencia un poco más dramática, pero que es muy interesante. Ella tenía una amiga a quien va a visitar a su departamento, y cuando llega a su departamento, lo que le dice, cuando entra al departamento nuevo que su amiga había comprado, ya tiene una sensación extraña, pero de todas maneras, bueno, se queda en el departamento, comparten una conversación, y mientras su amiga está haciendo el té en la cocina, ella siente una sensación de presencia muy fuerte, se da vuelta, y en la esquina del departamento había un hombre joven. La imagen fue, por supuesto, un flash, pero muy intenso, que tenía un puñal clavado aquí en el cuello.
Por supuesto, Leonor tiene esta imagen muy patente, como un flash, rápidamente, y cuando viene su amiga, conversan, y no le dice nada acerca de esta figura que había percibido. En un momento determinado, antes de irse y de despedirse, Leonor le dice a su amiga que trate de investigar, a ver un poco la historia de la casa, pero sin decirle la visión que ella había tenido. A los pocos días, al mes y medio, tienen una nueva conversación y su amiga le confiesa a Leonor que efectivamente había investigado la historia de la casa, y al principio los vecinos, un poco con resistencia, no querían hablar, hasta que finalmente uno de ellos le confiesa que realmente en ese departamento vivía un hombre, que hacía algún tiempo que no lo habían visto, y que en un momento determinado golpean la puerta, ingresa la policía y encuentran al hombre en esa misma esquina con el puñal clavado aquí, que era la misma visión que Leonor había tenido. En realidad nosotros en general hablamos de este tipo de experiencias aparicionales como si fuera de alguna manera un residuo energético o una imagen que ha quedado de alguna manera emocionalmente impregnada en el lugar. Esto no es extraño, ocurre y es en buena medida la base teórica de la captación de psicofonías, en función de lo cual este tipo de energía o residuo psíquico queda impregnado. No obstante, quienes tienen la habilidad solamente para poder percibir estos residuos energéticos son lo que nosotros llamamos los sensitivos o los médiums. En su desarrollo espiritual, estas experiencias no son extrañas, son incluso bastante comunes. De modo que no es extraño que en este caso este joven haya tenido esta experiencia, pues no deja de ser una experiencia mediúmnica espontánea como consecuencia de esta percepción que tuvo. Me interesaría saber, después de la excelente conferencia, ¿cuál es la posición de Alejandro Parra, psicólogo y parapsicólogo? ¿Cuál es su posición, no hay tiempo, nada, cuál es la posición con respecto al hereafter, ¿okay? del más allá? Ajá. O sea, ¿cuál es después de todos estos años de estudios, después de todos estos años de experiencias, ¿cuál es la posición personal de Alejandro Parra con respecto a la posibilidad de la permanencia de la conciencia después de la desaparición física? Bueno, es una pregunta desafiante, me gustaría responderla dentro de muchos años. Bueno, pero esto sería, digamos, sí, lo hasta ahora, digamos... ¿Cuál es la conclusión prematura a esta altura del partido? Sí, perfecto. Bueno, a ver, yo tengo una posición muy neutral respecto a la supervivencia, en el sentido de que como científico, como investigador social, no puedo adherir a un sistema de creencias en particular, no soy un hombre religioso, de hecho. Sin embargo, sí soy una persona que tiene convicciones espirituales, ¿sí? Y en algún punto yo tengo la confianza, no tengo una certeza absoluta, pero tengo la confianza, quizá, de que la conciencia sobrevive al momento de la muerte del cuerpo. Lo que no sabemos es si todos sobrevivimos. Esa es la gran pregunta que muchas veces me hago. No estoy totalmente seguro que la supervivencia sea democrática. No creo que todos tengamos la capacidad de supervivencia. Ahí yo difiero con el espiritismo, por supuesto, de que todos sobrevivimos, naturalmente. Pero no creo que sea democrática. Yo creo que algunas personas sobreviven y otras no sabemos por qué no. O por el contrario, quizá todos sobrevivimos, el único problema es que tenemos dificultad para comunicarnos, tanto nosotros para ellos y ellos para nosotros. O algunos pueden tener más facilidad, más posibilidades de conseguir esa comunicación que otros. Esa comunicación yo creo que es bidireccional. Por un lado están los médiums que tienen la virtud de acceder a ambos mundos, pero también ellos quizá no tengan la habilidad de acceder a nuestro mundo tan fácilmente como otros casos. De modo que cuando un medium se comunica con su espíritu guía, y el guía habilita a la comunicación con los seres fallecidos, etc., posiblemente esto se deba a cuestiones que no son dependientes de la condición espiritual, sino de determinadas condiciones que se dan en términos de una constelación, como mencionaba antes. O sea, la garantía de una comunicación espiritual no depende solamente de la condición de sensibilidad del medium, sino que posiblemente también dependa de muchas condiciones que se dan desde ese otro lado. El problema es que, por supuesto, bueno, esto es duro decirlo en un ambiente espírita, es mucho más fácil decirlo en un ambiente parapsicológico, pero en realidad es una pregunta comprometida. No obstante, lo cierto es que, por lo menos a mi juicio,
existe tanto la condición mediúmnica, yo estoy convencido que la condición mediúmnica es una condición de sensibilidad espiritual para la comunicación con otras realidades. El único problema es que no sabemos cómo funciona esa otra realidad. Lo que sabemos es que funciona en términos de la comunicación de lo que los medios nos dicen de cómo funciona, como fue la redacción de la obra del Pentateuco Espírita de Allan Kardec. O sea, Kardec no recibió ninguna información, la recibió a través de un medium. De modo que en este punto lo que es interesante es cómo validamos el saber mediúmnico, cuál es nuestra epistemología del saber mediúmnico. Cuando hablo de epistemología del saber mediúmnico me refiero a cuáles son las condiciones a través de las cuales nosotros validamos el saber de un medium que proviene del mundo espiritual. Nosotros validamos un saber que es el saber de la razón, pero no validamos el saber intuitivo del conocimiento espiritual sencillamente porque no tenemos un parámetro de comparación. Está basado en nuestro propio filtro a través del cual tenemos esa entrada a esa otra realidad. De modo que es muy difícil, por lo menos desde mi punto de vista, plantear. Sin embargo, yo estoy convencido de que alguna forma de supervivencia existe. Me gustaría ser tocado por esa forma de supervivencia, no estar meneando como una sábana, arrastrando cadenas o convertido en un fantasma, pero, digamos, alguna forma, yo estoy convencido de que alguna forma de supervivencia existe. Lo podrías llamar una forma, un estado alternativo de conciencia. Sí, totalmente, seguramente. Última pregunta. Por favor, usted ha dicho que los objetos pueden, la persona puede transmitir al objeto Sí. sus vibraciones. Exacto. A la hora de heredar joyas y demás, cuando heredamos joyas, hay algunas con las que nos sentimos bien y otras mal. ¿Nos pueden afectar? ¿Cómo limpiar esos objetos también? No he llegado a ese nivel de profundidad, definitivamente. No sabría qué responder. Pero sí es cierto que, por lo menos en la Argentina, en los trabajos de curaduría, cuando se trabaja con objetos en museos, algunos museólogos me han confesado de que en algunos espacios, en algunas exposiciones, los guardias de seguridad suelen tener muy frecuentemente experiencias de visiones, de apariciones o de objetos que han sido tocados o cosas por el estilo. Y esto nos recuerda al hecho de que incluso en el ambiente de la museología es muy común que un sacerdote haga bendiciones sobre determinados objetos con el propósito de descargar estas supuestas energías nocivas de los objetos y así. Yo no estoy en condiciones de responder esa pregunta, pero sí ciertamente estoy convencido de que algunas formas de energía pueden impregnarse. Hay un territorio interesante pero poco explorado que es el territorio de los así llamados objetos malditos y cosas por el estilo. Yo no he incursionado en ese territorio aún. No obstante, sí es cierto de que los objetos que llevamos nosotros encima, de personas normales como somos, están cargados con nuestra propia información y quienes son sensitivos tienen la virtud o la habilidad para decodificar esta información de los objetos. Entonces, esto sí creo que es una tarea que, por lo menos desde el punto de vista experimental, hemos tenido éxito en poder demostrar o poder probar. Pues muchas gracias, Alejandro. Ha sido un privilegio